Sean todos bienvenidos a una nueva palabra de consuelo, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21. La palabra de Dios dice: "Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén". Mis hermanos, empecemos por considerar la relación que tienen estos versos con los textos que le preceden. En primer lugar, vamos a estar viendo el contexto más amplio y luego vamos a estar viendo el contexto más inmediato. Y en estos textos hay realmente una relación profunda con lo que el autor ha expuesto en todos los capítulos que conforman la escritura, la epístola. Por cierto, aquí el autor suplica a Dios para que toda la sustancia de la parte doctrinal de la carta, con sus beneficios, con sus frutos, se aplique a los corazones de sus lectores, al suyo y al mío. Estos versos son la conclusión final de la epístola, de manera que los textos que siguen son como una postdata. Y viendo nuestro texto a la luz del contexto inmediato, percibimos que nuestro autor practicaba lo que predicaba, sí, porque aquí lo encontramos haciendo lo que él había requerido de sus lectores. Recordemos que en los versos 18 y 19 el autor les había rogado sus oraciones y ahora lo encontramos a él suplicando por sus lectores delante del trono de la gracia. Y este es un bendito ejemplo el que han dejado los escritores sagrados para todos los ministros del Evangelio. Si los ministros desean las oraciones de su pueblo, entonces ellos mismos deben ser diligentes en orar por aquellos que Dios ha puesto a su cargo. Y esta es una parte esencial de las funciones de un ministro. Mis hermanos, no es suficiente que un ministro fielmente predique la palabra de Dios. Él debe también con fervor y con frecuencia pedirle a Dios que bendiga esa palabra en los corazones de aquellos que lo han escuchado. Dios quiera que todos los que han sido llamados al oficio sagrado puedan exclamar con sinceridad, como dice en primer libro de Samuel capítulo 12 versículo 23: "Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros". Mis hermanos, los versos que ahora estamos estudiando se encuentran en forma de una oración o bendición apostólica. Y aquí se expone primero a quién se ofrece la oración. Y segundo, cuál es el asunto o contenido de la oración. En esta sesión nos vamos a limitar a la primera parte, la persona a quien se dirige en oración el autor de la carta. Aquí es descrita por primera vez con uno de sus títulos, el Dios de paz. Y luego por una de sus obras, la resurrección de Cristo de entre los muertos, y esto a su vez se atribuye a la sangre del pacto eterno. Bueno, los que nos han seguido a través de esta serie de estudios pueden percibir de qué manera acertada el apóstol reduce su gran exposición de la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo en estos tres asuntos principales: el Dios de paz, el pastor resucitado de las ovejas y la sangre del pacto eterno. Así que vamos a concentrarnos en este primer aspecto: ¿a quién se ofrece la oración?
al Dios de paz. Dice él, el Dios de paz. La variedad de maneras en la que Dios se refiere a sí mismo en las Sagradas Escrituras y los diferentes nombres o títulos que Él asume no proceden, mis hermanos, no proceden del capricho, sino que son ordenadas por la sabiduría infinita. Y en realidad perdemos mucho si no somos capaces de sopesar con diligencia cada uno de estos títulos. Por ejemplo, de Dios se habla como el Dios de la paciencia y la consolación o la esperanza en Romanos 15:5, debido a que esto se encuentra en consonancia con el tema de los 4 versos anteriores. En Romanos capítulo 16, versículo 27, el apóstol se dirige al Señor diciendo al único y sabio Dios, debido a que en el contexto inmediato se ha dado a conocer la revelación del misterio que su sabiduría inescrutable había velado en el Antiguo Testamento. Y ahora, antes de considerar el significado del Dios de paz, es importante señalar que esta es una expresión exclusivamente paulina en todo el Nuevo Testamento, lo cual, según algunos comentaristas, indica que el autor de la carta es Pablo o algún varón cercano a él. Bueno, esta expresión la encontramos en Romanos 15:33, por ejemplo, en Romanos 16:20, en 2 Corintios 13:11, en Filipenses 4:9, en 1 Tesalonicenses 5:23, 2 Tesalonicenses 3:16. Así que nuestro autor dice el Dios de paz. Bueno, en primer lugar, este título contempla a Dios en relación con su pueblo y no con toda la humanidad en general. Sí, no, porque en su carácter forense es a lo que se refiere aquí, o sea, desde su despacho como juez, Dios es el Dios de paz de su pueblo. Recordamos, por ejemplo, que en Hebreos capítulo 12, el autor de la carta contrastó los dos pactos y puso en antítesis el monte Sinaí con el monte de Sión. Y allí él dijo, sino que os habéis acercado a Dios el juez de todos, en los versos 22 y 23, que es la característica clímax del Evangelio. El rostro del juez supremo está envuelto en sonrisas de benignidad, porque él puede ver en su pueblo la faz de ¿quién? La faz de su ungido, de su Cristo. Pero no siempre fue así. En la creación, Dios nos vio en Adán, nuestra cabeza federal, con complacencia, como algo muy bueno, dice Génesis 1:31. Pero el pecado entró y abrió una brecha entre el creador y la criatura, lo cual produjo un estado de alienación o separación, algo así como alienación mutua, porque un Dios santo no podía estar en paz con el pecado. Mis hermanos, que Dios les bendiga y que tengas un buen día.